Estimados amigos, estimadas amigas, hemos llegado acá al cuartel general del Cuerpo de Bomberos de Salamanca por la celebración que tienen de los 70 años de existencia, y es la ocasión perfecta para poder conversar con don Canaán Merchak, uno de los bomberos más antiguos que tiene el Cuerpo de Bomberos de Salamanca. ¿Cómo está, don Canaán? Un gusto saludarlo. Buenas noches. Buenas noches, don. Decirle a usted que para la comunidad es muy importante la celebración de los 70 años, por la gran experiencia que tiene en la seguridad comunal el Cuerpo de Bomberos. ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Usted nos puede contar cómo llegó y a qué edad llegó a ser integrante de Bomberos de Salamanca? Yo llegué el año 71, un día 6 de marzo. Llegué con 17 años y fracción. Todavía no cumplía los 18. Pero a partir de esa fecha, que fue un año bastante complejo para bomberos porque se nos presentó el terremoto del año 71, donde tuvimos que trabajar muy fuertemente con equipamiento mínimo, porque en esos años no existía la tecnología, no teníamos equipamiento adecuado, pero trabajábamos de corazón. Y en aquellos meses de invierno, mucho frío, hambre, decepciones se vivieron porque teníamos problemas de logística y había que ayudar a remover escombros a la población Salamanca, urbana sobre todo. En esos años la mayoría de la construcción eran adobe que habían quedado en pie después del terremoto del año 65. Nuestro cuartel también tenía 10 años cuando el terremoto del 71 azotó y lo dejó en condiciones precarias, inhabitables. ¿Y dónde está ubicado? Acá mismo en Ruiz Valledor 231. Y usted también en esa ocasión podía decir que había corazón, había sentimiento y había motivación por el servicio público. Claro, nosotros éramos jóvenes, éramos niños, por decir algo, porque hoy en día los niños son más protegidos que antes. Ahora los niños tienen mayores apoyos, socorro. Nosotros en aquella época salíamos jóvenes de los hogares a buscar trabajo. Primero porque éramos familias numerosas. Entonces los mayores teníamos que salir a buscar el sustento para que los más pequeños pudieran seguir estudiando y pudieran proyectarse en la vida. Así es que aquí Bombero tenía harta gente joven, que era la que se acuarteló. Estuvimos 11 días acuartelados para el terremoto. Y dormíamos a la intemperie. Después por ahí aparecieron unas carpitas, que en aquellos años no era común que alguien tuviera carpa para pasar la noche. Lo que teníamos bastante eran restos de madera, que de los escombros que íbamos sacando, iba saliendo madera que se ocupaba para hacer fogata y temperar un poco el ambiente. ¿Usted nos puede hablar un poco de la figura del reverendo Padre Matus? ¿Cómo incidió él en la motivación para crear el Cuerpo de Bomberos? Padre Matus era el líder natural de un grupo de jóvenes que era la Juventud de Acción Católica, del año 51, 52, que inicialmente habían creado el Comité Pro Alumbrado Público para Salamanca, porque cuando llegó el Padre Matus a Salamanca había unas pequeñas lámparas por la calle que duraban 2 horas, de las 7 a las 9 de la noche se prendían y se apagaban. Y de ahí esos jóvenes que el Padre los fue liderando, encontró la semilla, más bien dicho, para generar acción y generar organizaciones para el desarrollo y el progreso de Salamanca. Al Padre, si bien es cierto era joven, un jesuita de sotana negra, como decíamos nosotros, que llegó a Salamanca y encontró un pueblo con mucha miseria, mucha pobreza, sobre todo en las áreas rurales.
Las casas eran de barro, de quinchas, de techos de paja, de totora. Eran muy vulnerables en un caso de un incendio. No quedaba nada. Y el padre vio ese problema y él había tenido ya una experiencia como voluntario en el Cuerpo de Bomberos de San Vicente de Tahuatahua. Y de allá traía la inquietud. Total que se empezó a movilizar, a contactarse con autoridades. Las autoridades tampoco eran muy dadas a que hubieran, no sé, de avance, desarrollo. Habían ciertas situaciones que se le podría llamar como envidia, y al padre lo tenían por revoltoso, un cura revoltoso, medio revolucionario que había llegado. Y como por todo es sabido, el padre Matu venía de la promoción que fue San Alberto Hurtado, fueron condiscípulos. Entonces tenían en los mismos horizontes, los mismos principios. De hecho, ellos los habían mandado al extranjero a terminar su seminario y se ordenaron en el extranjero, Buenos Aires, por Bélgica, el padre Alberto Hurtado. Y cuando llegaron acá, el padre lo mandaron, como por decir, castigado, porque eso es lo que me relataba el padre a mí, en forma de tenerlo alejado de donde está el fuerte de la jerarquía eclesiástica. Lo mandaron a apoyar al sacerdote, que era ancianito, tenía varios años acá, Monseñor González, a cargo de la parroquia de Salamanca. Lo mandaron a apoyar. Y él se interesó en generar esa organización que él le llamó bomberos. Él sabía que los bomberos iban a ser útiles, iban a ser demandados por la sociedad en algún momento. Y empezó a recabar la información. La cuestión es que a poco andar tenían ya organizado el cuerpo de bomberos. Ellos partieron organizando el cuerpo de bomberos y posteriormente en la misma asamblea crearon la primera compañía. Cosa que normalmente se da al revés, que las compañías se forman y después componen un cuerpo. Ya se generó el cuerpo, se generó la compañía y empezó el trabajo cotidiano y diario de bomberos. Buscar cómo vestirse, con herramientas para hacer la pega, buscar el lugar donde sesionar o hacer sus quehaceres. Y así fue como empezaron las primeras sesiones en el municipio, digamos, coordinándose con el trabajo diario del municipio para no entorpecerse entre los trabajos municipales y las reuniones que se hacían de bomberos. Posteriormente se hacían algunas reuniones cuando eran la oficialidad en una piececita que le cedían al padre Matu para que viviera aquí en Salamanca, que era la casa de un hermano del Monseñor González, que era el curita que él venía a reemplazar. Por ahí gestionaron, y ya era difícil seguir sesionando en la sala del padre Matu, porque el padre Matu lo trasladaron al tambo, a hacerse cargo de una capilla incendiada que había en el tambo. Entonces el padre Matu le comunicó a la asamblea que tenían ese problema. Acordaron ir a conversar con la señora propietaria del Hotel Splendid, que está ubicado donde está el actual Tropezón, en este momento en la esquina de Bulnes con Montepío. Era un edificio para Salamanca en ese momento imponente, porque era de 2 pisos, era un hotel que era de lo mejor que había. La señora Máxima Alba de Ramírez les concedió el permiso que se podían reunir en una salita, una dependencia del hotel. Así que ahí se siguieron reuniendo. Después vieron que ya tenían que buscar un lugar propio, arrendaron un local, una pieza que adecuaron para funcionar, en Montepío 278, donde está el edificio de Merelli ahora, que es de Cereijo, donde
frente a la plaza. Ahí tuvieron el cuartel que le llamaban ya inicial, que Cuerpo Bombero lo financiaba, por bastante tiempo, hasta que les cedieron, donaron este terreno los benefactores, don Enrique Olivares Toro y la señora Mercedes Farfán, su esposa. Regalaron este espacio con escritura pública ante conservador de bienes raíces, ¿no? Y ahí se empezó a construir el edificio que era el cuartel de bomberos. Amanecían los voluntarios cortando adobe, haciendo barro, porque el primer cuartel fue de adobe. Y la implementación, por ejemplo, la llegada de algún carro. El año 57 se empezaron las gestiones para adquirir un carro bomba, ya más en serio, porque se venían haciendo intentonas, consultando con cuerpos de bomberos Valparaíso, Santiago, incluso Putaendo, aparece en algunos documentos. Y al final llegaron a un acuerdo con Ovalle, porque habían intentado hacer un trato con Ovalle, pero se disolvió el acuerdo porque el Bomberos de Ovalle desistió de la adquisición de una unidad nueva, cual querían cambiar. Pero después la primera compañía del Cuerpo Bombero de Ovalle decidió adquirir una unidad nueva para su compañía y le hizo la venta al Cuerpo Bombero de Salamanca, a la primera compañía, el primer carro Ford inglés año 36 que tuvo el Cuerpo Bombero de Salamanca. Ese carro de bombero incluso lo fue a buscar el primer maquinista que tuvo el Cuerpo Bombero de Salamanca, que fue don Luis Merino Vallejo. Fue acompañado de don Patricio Rojas Díaz, padre del actual alcalde de Salamanca, don Gerardo Rojas Escudero. Ellos fueron a buscar la unidad y llevaron el cheque de pie, porque había un acuerdo de pagar las cuotas mensuales para el saldo final. Costó en aquella época 2 millones de pesos el carro. Y esa fue la primera unidad de emergencia contra incendio que llegó a Salamanca, era de color azul. Porque también hay que decir que la primera tenía de parada, de gala que tuvo el Cuerpo de Bomberos de Salamanca, la primera compañía de bomberos, fue de color azul. Entonces se combinaba con el carro que tenía. Después duró varios años, hasta el año 66, que llegó el carro Nissan Junior, que fue la primera unidad que llegó nueva, 0 kilómetros a Salamanca. Ese fue donado por el gobierno de don Jorge Alessandri. Y llegó a Salamanca el 26 de enero, me parece, del 1966. Don Canán, ¿y cómo ha sido, por ejemplo, el interés de los salamanquinos, especialmente de los jóvenes, de pertenecer a esta institución? ¿Se hacían promociones o llegaban voluntariamente acá para pertenecer, para inscribirse? Siempre llegaban por la amistad con alguien. A un amigo del voluntario X, y ya, al final vamos al cuartel, vamos a jugar dominó, vamos a jugar naipe, vamos a jugar ping-pong, que era lo que se jugaba. Perdón. Entonces la relación era entre personas. Y lo otro que Salamanca siempre ha tenido, a diferencia de otras ciudades, que el estamento de voluntarios era de la gente de escasos recursos. Aquí no habían voluntarios, hubieron en una época, después se fueron y no se volvió en ese caso, ahora recién se está retomando, que se interesara gente como un comerciante, un empresario, profesionales, pasamos mucho tiempo que no había esa gente. Hoy en día, afortunadamente, tenemos bastantes profesionales en las compañías, voluntarios capacitados, y gente joven la mayoría. La gente adulta es raro encontrarse con gente adulta integrándose a la institución. Hubo una época que nosotros luchamos mucho para que los voluntarios dirigieran a los voluntarios. Habían voluntarios que
llegaban a ocupar el cargo de afuera sin haber sido bomberos. El caso de los superintendentes, los directores de compañía, los tesoreros. Llegaba el señor agente del banco, era importante, le decían, señor, le ofrecemos el cargo de superintendente. Si el tipo tenía predisposición, decía, bueno, ya, qué bien, gracias por haberme considerado. Llegaba un señor a la empresa Endesa, el señor de la Endesa, que es voluntario para que sea tesorero, por ejemplo. Pero así hubieron muy buenos elementos, como hubieron elementos que no dieron el ancho, como decimos ahora. Claro. Y al final de cuentas fueron un fiasco, pero muchos hay que sacar la parte del vaso lleno, pues. Muchos dejaron harto acá. Y la inclusión de la mujer, de las voluntarias. Yo creo que fuimos pioneros en el tema, porque el año 65 el Cuerpo de Bomberos, la primera compañía, tenía damas, que si bien es cierto no eran voluntarias de combate de guerra, como digamos, que estar tirando el agua, las llamas, pero eran damas de la logística, de la acción social. Y hubieron varias damas, de las cuales me recuerdo yo, la señora Bárbara Cereijo, la señora Noemí Calderón, la señora Marlene Venegas, la señora Luciana, se me olvidó el apellido de la señora Luciana, la señora Anatena, la señora Nelly Mendoza, la señora Iris González, la señora Alicia Chaguán, por nombrarte, puede que se me escape alguna y pido disculpas, pero las mujeres en aquella época ya estaban aquí en el cuerpo participando, cosa que no era común en los cuerpos bomberos, porque los cuerpos bomberos, si bien es cierto, ahora están abriéndose, pero siempre fueron como una cofradía hermética. De hecho, se hablaba mucho que para ser bombero había que ser masón y radical, se daba las triunviratas, pero el hombre era el del combate del fuego. Y aquí las mujeres, el año 65, como le digo, ya tuvimos damas. Y dentro de toda la historia de Bomberos de Salamanca, ¿cuál diría usted que ha sido la mayor tragedia de incendios que ha habido en la comuna? Mira, en cuanto a incendios es amplia la gama, pero para mí en una fecha más o menos cercana, que es el incendio de Gasco, por lo que pudo haber pasado, que afortunadamente no pasó, porque ahí se reventaron cerca de 100 cilindros de gas y tuvimos la suerte. Hay un video que yo lo tengo por ahí de 3 minutos, pero hubieron 10 explosiones en 3 minutos, y explosiones que eran de una expansión de onda calórica enorme, y no tuvimos ningún lesionado, ni civiles ni bomberos. Entonces eso a mí me parece como lo más trágico. Y usted, en este tiempo, ¿no es cierto?, que existe el Cuerpo de Bomberos, que ahora está a puerta de celebrar 70 años, ¿cómo ve usted el futuro de Bomberos de Salamanca y cuál sería su recomendación para los que van a ver esta entrevista? Yo, primero que nada, me siento feliz, porque si muero voy a morir feliz, porque yo soy medio fanático en este tema. Yo siempre he dicho que bombero es la verdadera religión, porque no se discrimina ni en raza, ni en color, ni en política, ni en religión, ni en economía, ni en intelecto. Se atiende al que necesita que sea atendido, se le atiende. Alguien te puede haber sacado hasta la madre, insultado en un momento determinado, y a los 5 minutos requiere de tu apoyo, vas. Entonces, en cambio hay algunas religiones que hacen clasismo, separatismo, y bomberos no. Ahora, yo fui superintendente por muchos años. Tengo el récord de haber sido superintendente, porque han habido 20 superintendentes en los 70 años del cuerpo. Y yo he hecho 17 periodos completos más 3 medios periodos. Porque el cuerpo bombero me necesitaba y yo estaba ahí. Y creía que podía ser una solución, un aporte.
Y de hecho, siempre mi sueño era que no tuviéramos voluntarios cesantes, porque hubieron momentos que hubo una cesantía enorme a nivel del país, pero aquí en Bomberos se marcó mucho. Entonces había gente que decía que si los bomberos son puros vagonetas, entonces qué tanto que tengan que hacer la pega en los incendios, que en los inviernos cuando hay que evacuar de las inundaciones. Y bueno, en ese tiempo no se hablaba tanto de rescate de accidentes vehiculares, rescates químicos, o las múltiples funciones que se tienen que cumplir hoy en día. Cuando los voluntarios empezaron a perfeccionarse y empezaron a tener trabajo, que hoy en día los voluntarios todos tienen pega. Y es afortunado porque no tenemos voluntarios con problemas de cesantía. Lo que yo le pido a los voluntarios es que sepan compatibilizar su tiempo con la familia, con el hogar, con el trabajo y con la institución, con bomberos. Porque uno no puede abocarse a una sola cosa más que a la otra. Ahora, Bomberos apunta cada día a ser más grande, porque uno se pone a analizar los adelantos tecnológicos, las herramientas que tenemos, las unidades que tenemos, el vestuario que tenemos, los conocimientos que tenemos. No nos queda grande los bomberos portugueses, los bomberos franceses, los bomberos italianos, los norteamericanos, porque estamos con los mismos equipos. La globalización llegó a todas partes y las condiciones para adquirirlo. Entonces, cuando de repente una unidad empieza a sacar el equipamiento y empieza a dar cuenta que en Estados Unidos sacan el equipamiento, es el mismo. En Francia lo mismo, en Portugal. Entonces, digo, nosotros ya que vamos alcanzando un objetivo que es el que nos va quedando, que es hacer los bomberos profesionales que están trabajando fuertemente, los voluntarios a nivel país y en nuestro cuerpo igual, para llegar a tener bomberos profesionales y que cada cual sepa qué está haciendo. Y el hecho de que haya un avance territorial con las 3 compañías hace que esté cubierta toda la zona respecto a la seguridad de los salamanquinos. Usted puede decir que eso ha permitido también que la zona rural se integre y haya una división territorial respecto a cómo se acude a las emergencias. Esa distribución, ¿usted vio nacer esas compañías? ¿Usted tuvo la oportunidad también de preparar jóvenes para que se integren a esas compañías? ¿Cómo fue su participación en ese proceso? Normalmente las compañías emergen de alguna tragedia. Acá afortunadamente no ha sido así, pero se generaba una demanda imperiosa de tener competencia sana y progresiva en el sentido del desarrollo de la superación. Nosotros pasamos por un momento porque todas las historias tienen de dulce y de agraz. En todas las historias hay buenos y malos. Y nosotros pasamos por periodos malos de pobreza. Vivimos en ranchos, donde se contaban las estrellas de dentro de la sala. Y de la voluntad de algunas personas, porque después del terremoto del 71, como digo, el cuartel quedó inhabitable, se demolió porque con la promesa de que se construía un cuartel nuevo, y esa promesa quedó hasta el cimiento. Y después hubo que pasar varios años para atreverse a comenzar a construir esta estructura que está acá, que es la que nosotros estamos habitando. Hubo que mandarle cartas al presidente de la República de la época, en ese momento general Pinochet. Había gente que quería mandarle la carta, había gente que no quería mandarle la carta. Nosotros decíamos que
nosotros éramos bomberos y que teníamos una necesidad y que no estábamos metiéndonos en política ni en nada que se tuviera que discutir, pero no teníamos por qué tener temor. Le envió la carta al presidente de la República del momento. La respuesta se demoró menos que lo que se demoró en llegar la carta como ella directa. Y ahí nace el trabajo de construir este cuartel. Apoyo gente, PEM, POG, muchos voluntarios que hoy no están por temas disciplinarios, por temas de diferencia en cuanto a la conducción de la institución, por factores múltiples. Pero no se le ha perdido de la memoria que ellos sí trabajaron para levantar este cuartel y que en algún momento van a tener que estar en un memorial que se diga quiénes son los que construyeron, colaboraron, por último conduciendo una máquina para ir a vender melones a Illapel para juntar plata para comprar cemento, o ir a pasar películas al campo en video, en Betamax, para reunir recursos para comprar madera. Y así se trabajó, y voluntarios que se sacaron, digamos, los zapatos para poder lograr eso. Entonces, hay muchos voluntarios que cuando uno llega y encuentra algo hecho, piensa que siempre ha sido así. Siempre no ha sido así. Entonces hay testimonios iconográficos que dicen cómo era la cosa. Ahora, yo lo que le encargo a los voluntarios actuales, que se la jueguen por tener mayores logros, que se la jueguen por cuidar lo que hay, proteger el material, proteger las unidades, porque cuando de repente uno se sube a tripular una unidad de material mayor, aire acondicionado, calefaccionado, con cinturón de seguridad, con todas las de la ley. Nosotros andábamos a la intemperie, carros escapotados, abiertos, que para bajarnos de la unidad tenían que golpearnos los dedos porque quedábamos agarrotados, tomados de los fierros, en invierno. Pero las cosas que se tienen hoy en día no son de envidiárselas a nadie porque son con sacrificio. Se ha sacrificado mucha gente. Usted me decía las compañías, cómo se formaron. La segunda compañía, su origen, si nos remontamos al año 53, fue el primer indicativo de que aparece en documentación de que en el Tambo se quiso fundar una segunda compañía, que no prosperó. El año 65 quiso crearse la segunda compañía, no prosperó. El año 92 apareció la persona indicada, está en el directorio la persona o las personas indicadas para que se germinara y esa semilla se desarrollara, y se desarrolló la segunda compañía. Me tocó a mí ser parte de ese proceso como superintendente. ¿Dónde está ubicada esa compañía? Está en el hospital, que era el hospital aquí en la calle Matilde de Salamanca, ahí está actualmente. Porque estuvo conviviendo con nosotros acá, la tuvimos acá por varios años, porque era lo más seguro y lo más sano para que estuvieran desarrollados. Después llega un momento que los hijos crecen y necesitan su propia casa. Ese tiempo llegó, ahora están luchando por tener un sitio para poder postular un proyecto de una construcción de cuartel, que es lo mismo que está haciendo la tercera compañía Chillepín. ¿Esa cómo nace la de Chillepín? La tercera compañía de Chillepín pudo haber sido la segunda, porque antes que se creara el año 92 la segunda, ya la tercera había presentado una nómina de personas que pensaban que podían ser parte de una compañía de bomberos, como brigada. Se les entregaron las directrices, se les explicó cómo funcionaba el tema bomberil en el sentido jerárquico, en las líneas de mando y todo el asunto, y la parte jurídica, judicial, y no hubo acuerdo, se quedó en nada. Y después apareció de nuevo el año 2006, por ahí estaba el superintendente Javier Castillo Lazo, y él se movió para que se organizara, y se empezó a organizar la tercera,
y se formó. ¿Qué pasa con eso? Es un punto estratégico, neurálgico para nosotros, porque administrativamente para poder trasladar un material a combatir un siniestro a 30, 42 kilómetros, 50 kilómetros pasados, es llegar a remover escombros y no es ninguna solución. Pero con esa tercera compañía en Chillepín, dotándola del buen equipamiento, con las buenas personas que la compongan y la buena gente que está en este momento conformando la compañía, va creciendo conforme a lo que se puede, con algunos desazones, sí, porque teníamos promesa de construcción de cuartel para la tercera hace 3 años. Al final apareció el tema pandemia, que se aplazó, ahora se echa para atrás el proyecto, porque una autoridad no firmó el proyecto para darle el vamos. Ahora hay que empezar a trabajar de nuevo. Y esas cosas son las que de repente nos da pesar a nosotros, porque creemos que el Estado tiene una obligación y un compromiso con Bomberos de Chile. Bomberos de Chile, si bien es cierto, le regala el trabajo. Si ellos tuvieran que rentar y pagar gente, sería una cantidad de dinero no menor a nivel del país. Pero ya que ellos no se ahorran esos sueldos, podrían decir, bueno, dotemos de buen equipamiento, lo que se le ha dicho siempre. Afortunadamente ahora recién los gobiernos regionales, los CORE, han estado apoyando la inversión en equipamiento de protección personal, en unidad de carros bomba, pero todavía es poco. La reconstrucción de cuarteles, el mejoramiento de los cuarteles. Entonces, usted en cualquier empresa, los comités paritarios le exigen condiciones sanitarias óptimas para poder ser la empresa funcional. Le exigen estado de equipamiento, de vestuario, de seguridad, y bomberos pasa por alto. Don Canán, una cosa, ya estamos finalizando esta entrevista y le agradecemos su tiempo. Agradecemos que se haya hecho un alto para estar acá con nosotros y darnos este espacio. Un mensaje que usted quisiera dar a la comunidad, invitándolo a poner en valor lo que significa para el Cuerpo de Bomberos de Salamanca conmemorar 70 años. Lo primero es la empatía de la comunidad hacia la institución bombero, porque bombero siempre va a estar presente cuando se le requiera, cuando vea que es necesario hacerse presente. Bombero nunca les va a decir que no en un caso dado. Bombero siempre va a tener que existir, voluntario o rentado, como dicen algunos. Para bomberos la palabra rentado es como no, porque se pierde la mística, se pierde el sentido del servicio público. Tenemos ejemplos como en Europa, en Inglaterra, se paran en huelga los bomberos porque no les subieron el sueldo y dejaron que se quemaran nomás. Entonces, aquí en Chile eso no es así. Voluntariamente uno nunca, jamás va a permitir que alguien muera porque el bombero no quiso participar. Jamás se va a quemar algo porque el bombero no quiso concurrir a sofocar. Entonces, para nosotros, el tema voluntario, sí, va a seguir prevaleciendo. El tema que nos complica es que si el Estado sea capaz de tomar el sartén por el mango y decir el bombero es una fuerza pública, así como nos incluyó en la ley marco el tema en el aparato de seguridad pública del Estado, que también diga como aparato de seguridad pública, un país que se dice que va en vías de desarrollo, tenga a los bomberos como de país desarrollado también. Yo creo que es lo más mínimo que se puede pedir. Ahora los voluntarios, los jóvenes que participen en la institución, que se hagan parte de la institución. Esta institución
Yo siempre he dicho, cuando antiguamente los aristócratas se integraban a las compañías de bomberos de Chile, era porque les da prestigio, les da honor. Entonces, el voluntario aquí de repente yo le digo a ustedes, cuando pasan desfilando y el público les aplaude, el público nos vitorea, ¿cómo se siente? Como que la sangre fluye, como que se da la cabeza, la adrenalina, porque la gente está reconociendo en ustedes, en nosotros, un servicio que es necesario y que la gente quiere. La prueba está los resultados de las encuestas en cuanto a garantías de credibilidad. Seguimos teniendo, a pesar de algunos detalles, el más alto porcentaje. Entonces, el bombero, yo le digo, uno tiene que tener la capacidad de entender de que a veces no es individual el tema, porque cuando se pasa en una formación o pasa concurriendo una emergencia o llega una emergencia y la gente lo aplaude, no aplaude a Canán, no aplaude a José Miguel, no aplaude a Lucía, aplaude a la institución, aplaude el uniforme, aplaude el servicio que se está entregando. Y eso tenemos que tenerlo claro, que no nos envanezca y nos llene de soberbia el sentirnos que somos algo especial. Somos especiales, sí, pero no en el sentido de la soberbia o en el sentido de eso de creerse superiores. Ahora, hay muchos jóvenes en nuestra institución que tienen trabajo en empresas porque son bomberos. Y en bomberos se han capacitado para ser bomberos. Y hay empresas que necesitan ese trabajo con esas personas capacitadas y que se van a ahorrar una cantidad de dinero en no tener que capacitarlo porque ya está capacitado. Entonces los voluntarios también tienen que sacarle partido. Es más fácil un voluntario, una persona de ser bombero, formarse como bombero y después va a encontrar trabajo sin grandes tropiezos. Muy bien, muchas gracias, don Canán Merchak.